ABC para personas en condición de discapacidad visual. ¿Cuáles son las opciones de votación que tiene la persona en condición de discapacidad visual? Para las personas invidentes o con algún problema avanzado de visión y que conocen el lenguaje braille, tenemos tarjetas electorales, o sea, tarjetones, o el instrumento con el que votan las personas en braille en los diferentes puestos de votación. Si la persona en condición de discapacidad visual decide votar haciendo uso de la tarjeta electoral impresa en tinta braille, ¿debe avisarlo previamente a la registraduría? Cuando hacemos la inscripción de cédulas de ciudadanía, efectivamente se le pregunta a los ciudadanos si alguna persona tiene problemas de visión, es una persona invidente, efectivamente tomamos nota para saber que esta persona va a estar en ese puesto de votación y poder ubicarle la tarjeta electoral en ese lugar específicamente. La persona en condición de discapacidad visual puede estar segura de que la tarjeta electoral en braille estará en su mesa de votación. Más que en la mesa de votación, al ingresar en cada puesto de votación hay un delegado de la registraduría. Debe ubicarlo porque por seguridad estos tarjetones o tarjetas electorales no se ubican en las diferentes mesas de votación, se ubican por puesto, esto es importante. Lo tienen los delegados de la registraduría y lo tienen los registradores. Entonces, al ingresar, señor, ubique al delegado de la registraduría, dígale, voy a votar, mi mesa de votación es esta, necesito tarjetas electorales braille. Si no ha ubicado al delegado, se dirige a la mesa de votación, le informa al jurado de votación y el jurado está en la obligación de ubicar al delegado de la registraduría para que le coloque en la mesa de votación las tarjetas electorales braille para que pueda sufragar. ¿Qué debe hacer la persona en condición de discapacidad visual si cuando va a votar no está disponible la tarjeta electoral impresa en tinta braille y no quiere o no puede votar con ayuda de un acompañante? ¿Qué pasa si la persona en condición de discapacidad visual no tiene un acompañante o persona de confianza que lo ayude a votar? Sí, es muy importante, aprovechando esta pregunta lo debo decir. Claro, no solo se puede utilizar la tarjeta braille. Si la persona dice, no, para mí es más cómodo y más fácil ir con un acompañante para votar, lo puede hacer. El acompañante para votar en Colombia está establecido en la Ley 163 de 1994 y son para tres casos: personas mayores de 80 años, personas cuya condición física le impida moverse o valerse por sí mismo, entonces no puede marcar la tarjeta electoral, o personas con problemas avanzados de la visión y que no conozcan el lenguaje braille. Entonces pueden ir con un acompañante o pueden utilizar braille. Realmente son las dos opciones, ir con acompañante e ir con braille, porque si no quiere utilizar braille y no quiere ir con acompañante, pues va a ser difícil por su condición pues utilizar las tarjetas electorales que están sobre las mesas de votación. Si la persona en condición de discapacidad visual va a votar usando la tarjeta electoral en braille, ¿debe marcar su voto con tinta o puede hacerlo escribiendo en braille? Debe hacerlo con tinta. Qué pregunta tan interesante. Es muy importante que cuando vaya a votar lo haga con tinta. ¿Con qué se hace? Con un plumón que le va a entregar el jurado de votación o que está en el cubículo. Con braille no, pues porque es obvio que la mayoría de los jurados de votación no conocerán el lenguaje braille. Si siempre se debe marcar el voto en tinta, ¿cómo puede hacer una persona que no sabe escribir en tinta? Puede hacer cualquier seña, con que coja el plumón, por eso es que lo hacemos con plumón y no con efero, para que solamente con colocar el plumón, colocando un puntico sobre el número del candidato o sobre el espacio, por ejemplo en la alcaldía, que viene la foto, viene el logo, pues hay un espacio más grande para alcaldía o para la votación de gobernador. Para las elecciones de asamblea, consejo y juntas administradoras locales, viene el logo del partido, el nombre del partido, y vienen los números de los candidatos. Entonces, sobre el número del candidato debe colocar el plumón, con que haga un pequeño punto, con que traslade o ruede un poquito el plumón, ya está haciendo una marca. Si siempre se debe marcar el voto con una X, ¿qué puede hacer una persona en condición de discapacidad visual que no reconoce visualmente cómo es la figura de la X? Correcto, no siempre se debe marcar una X. Hay personas que marcan con un punto, hay personas que marcan con un círculo, un triángulo. Tal vez la X es lo más fácil, pero con que hagan un punto o una línea sobre el número, con esa línea ya el jurado identifica claramente que el voto de ese ciudadano es por ese candidato. Cuando la tarjeta electoral impresa en tinta braille no tiene el recuadro en alto relieve que indica dónde se debe marcar, ¿en qué parte de la tarjeta electoral debe la persona en condición de discapacidad visual marcar su voto? Importante, donde toquen y vean que está el nombre del candidato y del partido, si es para alcalde o gobernador, o donde toquen y sientan el número correspondiente al partido por el cual van a votar, ahí es donde debe marcar, encima del número que está sintiendo.
¿Qué pasa si la persona en condición de discapacidad visual por error marca fuera del recuadro o su marca traspasa este? Con lo mismo de cualquier ciudadano. Si un ciudadano se equivoca al marcar la tarjeta electoral, puede volver donde el jurado de votación le dice, mire, me equivoqué marcando en esta tarjeta electoral, quiero que me la reemplacen, se la van a reemplazar, lógico, no tiene que haberla introducido en la urna, es antes de introducir el voto en la urna, se la devuelve al jurado y el jurado de votación le va a colocar ese voto anulado y le va a entregar una nueva tarjeta electoral para que proceda a realizar nuevamente el proceso de votación. ¿Se puede ir a la mesa de votación en compañía del perro guía? Se puede. Nosotros recomendamos no llevar a los puestos de votación niños, mascotas, más que todo porque son lugares de mucha afluencia, pues de muchos ciudadanos el día de las elecciones, pero un perro guía por supuesto que puede acompañar en un momento determinado a una persona. ¿Una persona en condición de discapacidad visual puede ser jurado de votación? Podría hacerlo porque hay unas labores que puede desempeñar. Sin embargo, pues lo que pretendemos y por responsabilidad de la persona misma es que tenga pues control directo de todo lo que está sucediendo. Por eso son 6 jurados de votación que tienen muchas funciones. El jurado de votación es la persona que hace las elecciones en Colombia, no es la registraduría, no son los organismos de control y vigilancia. Nosotros como registraduría organizamos el proceso electoral, tenemos todo listo y vigilamos el proceso, pero es la sociedad civil, son los jurados de votación los que hacen las elecciones. Por eso cada jurado tiene que estar al tanto de todo lo que está sucediendo en la mesa de votación. ¿Qué pasa si una persona en condición de discapacidad visual es asignada como jurado de votación? ¿Qué debe hacer? Sí, es importante que se lo mencione al registrador, lo puede hacer por escrito, al registrador municipal respectivo. Hay oficinas de jurados de votación dentro de las registradurías, se analiza la situación específica y efectivamente por este tipo de circunstancias se puede exonerar a una persona para prestar el servicio de jurado de votación y procedemos a reemplazarlos con unos remanentes que han sido previamente seleccionados por un sorteo. ¿Cómo puede la persona en condición de discapacidad visual ubicar de manera autónoma la mesa de votación donde le corresponde votar? Nosotros a la entrada de cada puesto de votación tenemos información a los votantes. Hay unas hojas que están fijadas y hay funcionarios de la registraduría. En los más grandes puestos de votación hay personas con elementos electrónicicos donde los ciudadanos se acercan y le dicen yo quiero saber cuál es mi mesa. Puestos de votación de más de 100 mesas de votación, si uno vota en la mesa 68, qué importante saber cuál es la mesa y no empezar a dar vueltas por todo el puesto de votación. Entonces se acerca esta persona, como cualquier ciudadano, dice quiero saber cuál es mi mesa de votación, da su número de cédula de ciudadanía, lo van a digitar y la persona le va a decir en qué mesa de votación debe sufragar.